Buenas noches y bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí, Augusto Pinó, buenas noches. Feliz jueves, Augusto. ¿Cómo se encuentra New Jersey? ¿Y qué tan nueva es Jersey con respecto a Jersey? Mira, se encuentra fría. Eh, no, el clima nos ha mandado unos días de calorcito de eso que ustedes conocen. Ahora, a lo mejor para ustedes sería un frío gélido, pero para nosotros era calorcito y hoy estaba haciendo un viento helado. Sí, Pero no, aquí en Bonaire, Caribe holandés, también ha habido más o menos frío. Habían como 20 grados centígrados. sí, sí, no sabemos de eso, ¿no? Yo sí, lamentablemente siempre tomo la oportunidad de hablar del clima, el clima de Bonaire, lo cual es injusto para casi todo el resto del mundo. Bienvenidos entonces todos, esto es Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Cápsulas Herenciales Dosis Doble es la evolución de mi programa de radio y luego podcast, Cápsulas Herenciales. En Cápsulas Herenciales comparto con ustedes breves cápsulas de 5 a 7 minutos en temas de desarrollo personal, productividad, gerencia, marketing, etc. Ese podcast evolucionó a una vez a la semana tener esta conversación en vivo entre Augusto y yo. Augusto es un experto en ventas y productividad, donde ahondamos en el tema de la semana en profundidad. Pueden conseguirnos por LinkedIn, YouTube, Instagram y Facebook. Y el tema de esta semana va a ser la matriz Covey-Merrill de la gerencia del tiempo, la cual mucha gente, yo inclusive, conocía como la matriz de Eisenhower. Pero precisamente gracias a Augusto y gracias a una investigación más a profundidad, el nombre real, porque quien la da a conocer en su libro First and First, primero lo primero, es Stephen Covey, junto a un matrimonio de apellido Merrill. Así que la matriz de la gerencia del tiempo de Covey-Merrill. Y que se llame el Eisenhower Matrix, o la matriz de Eisenhower, es uno de los errores más comunes en productividad y la gente que sabe siempre se ríe y siempre corrige. Pero por alguna razón se dice que Eisenhower eh, la usaba de manera regular, pero en realidad el planteamiento científico, etcétera, como tú mencionas, viene del libro de Stephen Covey, un research que él hizo con los Merrill y fue publicado en First Things First, que fue el primer libro que Covey sacó antes de sacar inclusive 7 hábitos para la gente altamente efectiva, ¿no? El First Things First es el tercer hábito en realidad de los 7 que él escribió, o de los 8 que él escribió. Yo creo que la gente le atribuye mucho a Eisenhower porque él tiene una frase muy famosa, que es la de aquella que dice, las cosas urgentes normalmente no son importantes y las cosas importantes normalmente no son urgentes. Lo cual suena como un contrasentido cuando estamos hablando del presidente de Estados Unidos, pero a medida que he ido a través de los años, mientras más investigo este tema, especialmente para cosas como hoy, prepararnos para este programa y las cápsulas que sacamos en la semana, más me doy cuenta del trasfondo de esa frase y creo que y estoy contento de que lo vamos a poder explicar con más profundidad. La matriz de la gerencia del tiempo de Merrill y Covey te plantea dos preguntas para que evalúes todas las tareas o actividades que tienes agendadas para tu día, para tu semana, etc. La primera pregunta, o bueno, ambas preguntas, tú me puedes corregir si tienen un orden, pero las dos preguntas son, ¿es esta tarea urgente? Y la segunda es, ¿esta tarea importante? Y me pareció muy interesante que la urgencia, el primer concepto que yo tenía de urgencia, no era el mejor que conseguí en la literatura que investigué. Urgencia parece que es algo que tiene un deadline muy, digamos, muy pronto, muy cercano. Sin embargo, estás en mute. Te voy a parar, porque antes de que digas la definición que investigaste, déjame hacerte la pregunta al revés. ¿Cuál era tu definición de urgencia antes de la investigación? Era esa, era no, lo que tenga el deadline más inmediato. Ok,
Y luego encontré esta otra y me gustó más, que es algo urgente, es algo que si no lo haces en este momento o antes de ese deadline, hacerlo después tiene menos valor. Y esa definición me gustó porque, y de hecho me relacioné con varios ejemplos, porque quiero hablar primero de eso, de la definición de urgente que tenemos que usar. Imagínate que si yo tengo un examen, por ejemplo, mañana, o tengo un examen el día miércoles, y decido estudiar el día jueves, el estudio que la sesión de estudio que estoy realizando tiene menos valor por haberla hecho el día después del examen, porque ya el examen habrá ocurrido. Entonces, para mí esa fue una buena manera de diferenciar. Si estudiabas el martes, el día antes del examen, iba a tener más valor que si estudiabas esa misma cantidad de horas el día después del examen. Y esa era para mí una de las diferencias. Y me interesaba mucho eso porque la realidad es que muchos de los deadlines que enfrentamos en el mundo empresarial, como dice Brendan Burchard, son arbitrarios. Y es muy fácil caer en ese modo de apagar fuegos constantemente. ¿Qué opinas tú de esta primera pregunta de lo de las urgencias y de qué debería calificar como una? Mira, el problema de las urgencias, ¿ok? Cuando buscamos el diccionario habla de que requiera la atención o una acción inmediata, ¿no? Y eso, pues, es una definición que vamos a decir que usa Covey, ¿no? Cuando nosotros leemos First Things First, ¿ok? La definición de Covey acerca de la urgencia son las tareas o responsabilidades que requieren una inmediata acción o atención. Y esa es justamente la primera parte por la cual lo hace tan importante. Porque el problema está en que tendemos a evaluar solamente lo urgente. Suena el teléfono, ¿ok? Y lo tengo que atender, ¿ok? Eso es algo que requiere la atención inmediata. Si no levantas el teléfono, la llamada se va a ir a la contestadora. Ahora, eso no quiere decir necesariamente ni que esa es la mejor acción, ni que esa es la acción que debes tomar. Entonces, se vuelve bien importante entender no solamente el concepto de la urgencia, ¿okay?, sino relacionarlo inmediatamente con el concepto de la importancia. ¿Okay? Porque la importancia son aquellas cosas que tienen un significado o agregan valor a tus objetivos. ¿Okay? Si suena el teléfono en este momento, ¿okay?, y es un telemarketer, ¿okay?, ¿para qué lo voy a atender? No, eso no me va a llevar a ningún lado. ¿Okay? Ahora bien, si suena el teléfono y es mi cliente más importante, hay que poner en pausa. ¿Okay? Entonces, una de las cosas importantes cuando yo hablo de productividad y cuando entreno en productividad es entender que muchos de estos conceptos por sí mismos, ¿ok?, tienden a tener una simple malinterpretación. El concepto de la urgencia, ¿okay?, que es lo que estamos conversando ahorita, es un concepto que en general la gente tiende a pensar que todo lo que es urgente es importante. Correcto. Tenemos una especie de programación mental a juzgar a que todo aquello que es urgente es importante. Y eso es tan así, estamos tan programados así, que yo creo que en parte esa es la razón por la cual la mayoría de las aplicaciones que tienen interacción tienen un sonido, porque saben que estamos acostumbrados al repique del teléfono. Un saludo al amigo Félix, escritor del libro Sarania. Por cierto, te lo presentaré más adelante, Augusto. Él, cuando vaya a Nueva York, quiere hablar de escritor a escritor contigo. Y muchos saludos. Entonces, claro que sí, para mí sería un gusto. Entonces, eso es para mí una de las señales de que eso está tan, digamos, metido en nuestro cerebro. Y es lo que yo le digo a la gente. Recuerda que el teléfono y todas esas aplicaciones viven de agarrar tu atención y vendérsela a alguien. Y entonces, cualquiera de nosotros, todos estamos entrenados a que el teléfono, cualquier notificación que salga, tenemos que tomarla. Y
es casi como una conducta pavloviana, ¿entiendes? Pero es exactamente lo que es. Nos han entrenado a que esa distracción urgente hay que agarrarla porque si es urgente es importante y no nos dejan o no nos han entrenado a hacer la distinción entre que hay cosas que son urgentes y no importantes y hay cosas que son urgentes e importantes. Y eso es justamente lo que crea la relevancia, la importancia de esta matriz de Merrill-Covey. ¿Okay? Eso es exactamente lo que crea, porque y Eisenhower. Eisenhower, porque fue la primera vez en papel, de manera científica, que se estudió la dualidad de esa urgencia. Entonces, por eso yo, de hecho, en la cápsula del lunes, la matriz de Covey-Merrill tiene 4 cuadrantes. Así que en teoría habría salido uno por día y ya. Pero la realidad es que lo primero era hablar de esto, qué es lo importante y qué es lo urgente. Lo importante son aquellas cosas que te van a llevar a acercarte a tu meta. Y lo urgente son cosas que si no las resuelves en el momento del que tienes, ya sea antes de la fecha límite, incluso si es el día de hoy, pierde valor si lo haces después. ¿Ok? Esa es la primera diferencia. Ahora, ¿qué pasa cuando nos preguntamos al revisar nuestros compromisos en la agenda y las tareas que vamos a hacer? Nos preguntamos, ¿es urgente y es importante? Lo primero que vamos a conseguir son que hay cosas que son urgentes y son importantes. Ese es el cuadrante número 1. Las cosas, aquí caen muchas cosas de trabajo, pero vamos a tener claro, una de tus metas si trabajas en cualquier empresa es seguir teniendo el sueldo y seguir ganando dinero y seguir trabajando en la empresa. Así que hay hay un solapamiento entre metas de la empresa y tus metas. ¿Ok? Saludos a Leandro también, que se va incorporando. Hoy, por cierto, voy a decir una frase que me enseñó mi tío Leo, el papá de Leandro. Ojalá Leonardo y Leandro estén presentes para ese momento. Entonces, esas cosas que son urgentes e importantes, no tenemos más remedio que actuar. Ahora, sí quiero aclarar algo. Son importantes porque nos acercan a la meta, son urgentes porque si no lo hacemos, tomamos acción inmediata. Inmediata me refiero al día o a la fecha correcta, pierden valor. Pero hay urgencias impredecibles y hay urgencias predecibles. Y no es lo mismo. Entonces, si bien es cierto que ante estas cosas que son urgentes e importantes, el único remedio y la única estrategia es actuar, y de hecho, ese es el cuadrante que la mayoría de las fuentes dicen do, actuar. Varias fuentes, y yo especialmente hago énfasis, sí, y después de actuar revisa, a ver si esto era previsible. Y doy 2 ejemplos. Imagínate que tú estás en tu casa, cae un chaparrón, una gran lluvia, y encuentras una gotera. Bueno, vas y pones un balde debajo de la gotera para capturar el agua. ¿Por qué lo haces? ¿Es importante? Sí, porque no quieres que se moje el piso de tu casa. ¿Y es urgente? Sí, porque no te sirve de nada poner el balde cuando termine de llover. Hay que hacerlo ahorita. Ese es un perfecto ejemplo de una urgencia importante, perdón, de una actividad cuadrante 1, urgente e importante. Pero si después de eso yo no tomo ninguna acción para tapar esa gotera, cada vez que vuelva a llover y yo me tenga que despertar a las 2 de la mañana a poner el balde, yo escogí tener esa emergencia. Y aún así es una emergencia importante y urgente, pero yo estoy escogiendo volverlo a hacer por no atender el problema de fondo. Un gran saludo a Licenciarte. ¿Qué opinas de esa analogía o de ese ejemplo? Bueno, esa analogía es fantástica y es exactamente el problema que creamos nosotros mismos cuando no entendemos que lo urgente no necesariamente es importante, ¿no? Es lo mismo que sucede cuando pones el balde de agua, porque era exactamente como tú dices, lo urgente, pero no consideraste que lo importante, además de poner el balde de agua, era a lo mejor llamar a ver quién iba a tapar la gotera, ¿no? Sino que la deja gotear y ahora se convierte en un problema más grande. Y exactamente ahí es donde viene el problema de ese primer cuadrante, de ese cuadrante que es urgente e importante. Si nosotros nos quedamos trancados en ese cuadrante,
¿ok? Lo que tendemos a generar ese es el cuadrante del bombero, como lo llamo yo. Está apagando fuegos consistentemente y el problema es que al estar siempre ahí pierdes la perspectiva y lo que generas es más y más y más incendios, porque no tienes una Y manera terminas preventiva. quemado. Correcto. Y terminas quemado. De hecho, yo citaba después también en la cápsula del martes un ejemplo personal donde yo tenía uno de los cauchos o ruedas del carro. Un día voy a revisar y está desinflado. Voy a la bomba, lo inflo y como a las 2 semanas vuelvo a ver que está bajito. Y volví a ir a la bomba y lo inflé, pero no lo arreglé. Y yo lo decía después, cuando me pasó por una tercera vez, yo dije, la segunda y la tercera vez fue una urgencia, fue importante, y fue por no haber arreglado el caucho. Entonces, creo que hay que dividir que la importancia, uno, sí, es atender el problema inmediato, pero al mismo nivel tiene que estar, dentro de la urgencia está atender el problema inmediato, pero la importancia tiene que ser también cómo hago para resolver la causa. Antes de que se me olvide, quiero recapitular algo que yo dije el lunes, en la cápsula del lunes, porque yo particularmente he tenido muchos problemas para tratar de manejar mi tiempo y he ido mejorando, pero me di cuenta de una de las cuestiones más importantes, sobre todo usando esta herramienta, es que tengas metas claras. Porque si no, Mira, ¿cómo vas a determinar qué es importante? bueno, es que es correcto, tiene que querer saber a dónde ir, ¿no? Y ese primer cuadrante, como yo decía, lo importante es reducir el uso de ese cuadrante lo más posible, ¿no? El objetivo es reducir el número de tareas que tenemos en ese cuadrante de urgente e importante lo más que podamos. Sí, porque si no, como digo, es como la emergencia previsible es un problema que te estás regalando a ti mismo una y otra vez y que requiere una acción urgente porque es urgente. Entonces, con el cuadrante 1, esa es para mí, sí, tienes que actuar, pero además tienes que prevenir. En ese cuadrante, como dice Augusto, vives apagando fuegos. Si no le haces seguimiento, vas a terminar dedicado a eso todo el tiempo y vas a sentir, te vas a sentir mal, te vas a sentir quemado, porque ¿qué clase de vida es esa donde pasas todo el tiempo corriendo, apagando emergencias? ¿A qué hora vas a pensar? ¿A qué hora vas a crecer? Entonces, ese es el cuadrante número 1. Las cosas urgentes e importantes que sí requieren acción inmediata, pero también requieren una breve reflexión para ver qué podíamos hacer para prevenirlas a futuro. Un gran saludo a Leonardo. Y bueno, como les dije más tarde, voy a comentar una frase que me enseñó su papá, mi tío Leo. El segundo cuadrante es el cuadrante de las cosas que no son urgentes, pero son importantes. Y aquí podemos hacer la extensión. Buscar la persona que tape la gotera o buscar la persona, en mi caso, o ir yo a que arreglaran el caucho o lo cambiaran. Cae en el cuadrante 2. Porque una vez que pasó la lluvia, ya la urgencia de la gotera pasó. Pero al no resolver la importancia de que alguien me la tape, estoy dejando eso abierto. Así es, pero el riesgo es que si no te ocupas, si no lo planeas para poderlo hacer, lo vuelves a convertir ahora en importante y urgente, ¿no? Lo vuelves a Correcto, convertir otra vez en un fuego. correcto. Y fíjate qué es lo que ocurre. Sí, yo quito el balde, terminó de llover, ya el balde no importa. Eh, pero arreglar la gotera es importante y no urgente porque no tiene una fecha límite. Y por eso, aun cuando este cuadrante es el cuadrante de la construcción de tu felicidad, este cuadrante es donde el tiempo que tú dediques haciendo cosas importantes, pero no urgentes, tienen un impacto directo en cuán feliz vas a ser y cuán lejos vas a llegar. Y aún así, es muy fácil que obviemos este cuadrante, que pospongamos muchas de estas tareas. Y mi teoría es que eso se debe a 3 razones. ¿Por qué si sabemos que las tareas de este cuadrante son tan grandes, no las hacemos con frecuencia? Número 1,
no tienen una urgencia externa. La urgencia en el primer cuadrante nunca viene de ti. La urgencia en el primer cuadrante, por ejemplo, en el ejemplo de la lluvia, viene de la lluvia. Si te llama tu jefe y te dice, necesito esto ya, la urgencia viene de tu jefe. Pero en las tareas del cuadrante número 2, si tú no le pones la urgencia, nadie se la va a poner. Porque son metas que vienen contigo, que son para ti. Bueno, y la urgencia es un elemento, sin duda, ¿no? Y el otro elemento importante es la clarificación. ¿Por qué? Porque fíjate que los ejemplos que tú estás poniendo es la lluvia, o sea, la naturaleza me creó la urgencia, pero me la define claramente, ¿ok? El agua me está cayendo del techo. El jefe me define la urgencia. Yo necesito que ese paquete salga hoy. Uno de los problemas en ese segundo cuadrante es que la gente tiende a definir pobremente la tarea. Entonces volvemos al problema del caucho, de la llanta, sí, ¿okay? de la llanta o del balde. Si Okay, la tarea es poner el balde o echarle aire al caucho, esa no es la tarea importante. Correcto, no solamente eso, son tareas que tienden a tener múltiples niveles, porque si yo te hubiera preguntado por qué no has cambiado, por qué no has reparado el caucho, por qué no has reparado la llanta, a lo mejor me dice, porque yo escuché que alguien aquí en la isla me dijo que había un cauchero muy bueno. Ok, Fernando, ¿y sabes dónde está el cauchero? No. Ok, ¿sabes el teléfono de tu amigo? Sí, cómo no, almuerzo con mi amigo 3 veces a la semana. Ok, y ahí es donde viene el problema. El problema es que la tarea, lo que tú anotaste en la lista de tareas fue cambiar el caucho. Lo que en realidad era la siguiente acción a hacer era preguntarle a Leonardo cuál era el teléfono o la dirección del cauchero. Entonces, y eso es una de las cosas en las cuales la gente tiende a fallar de manera consistente, con lo cual esas tareas que no son urgentes, pero sí son importantes, se terminan convirtiendo en urgentes e importantes cuando un factor externo se acerca y dice, lo necesito ya. Y yo siempre pongo el ejemplo cuando yo explico esto del impuesto americano. El impuesto americano, exceptuando en el año 2020 y los años 2021, ¿ok? Normalmente se declaraban el 15 de abril, ¿ok? O el primer lunes después del 15 de abril, ¿ok? ¿Qué sucede? Esa fecha se sabe, todo el mundo la sabe, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando se hace la mayoría de las declaraciones de impuestos entre el 13 y el 15 de abril? ¿Por qué? Porque el proyecto o esa tarea, la gente no piensa, tengo que recuperar los papeles. Ahora tengo que poner los papeles en orden. Ahora tengo que caminar y llevárselos al contador. Sino que la gente pone en su lista impuestos 2020. Y eso es un proyecto que no tiene cómo clarificarse hasta que la urgencia lo clarifica a la fuerza. Y a la fuerza, a la brava. Entonces, para mí, esa es la primera razón por la cual esas tareas importantes, tan vitales, y saludos, ya llegó mi fan número 1, mi mamá, seguida muy de cerca por Neil, que no se ha reportado, no sé dónde anda. Y habla de Alicia, que sí, que es muy exitosa porque no espera tener que usar el balde. Qué raya, dice. La primera razón por la que entonces obviamos esto es porque no es urgente. Me encanta eso que dices tú. Además, una falta de claridad. Porque entonces, al no tener una clara acción, ¿cómo vamos a actuar? La segunda razón, en mi teoría, de por qué no actuamos al respecto de estas importancias que no son urgentes, tiene que ver con que normalmente toma tiempo. No recuerdo exactamente, le oí la frase a Seth Godin, pero no fue él quien la dijo. Creo que fue Warren Buffett, que dijo, hay cosas que toman el tiempo que toman. Es decir, la eficiencia tiene un límite. Hay cosas que toman el tiempo que toman. Por más eficientes que sean, 9 mujeres juntas no pueden tener un bebé en un mes. Entonces, cuando la tarea toma tiempo para completarse y para llegar a la meta, pues nos desanimamos. Y el tercer elemento que hace que ignoremos estas tareas, para mí, son que son cosas que quedan fuera de mi zona de confort. Porque normalmente las tareas del cuadrante 2, que tienen que ver con nuestras metas, cuando queremos lograr algo, es algo
que aún no sabemos hacer, algo que evidentemente no estamos haciendo, lo cual implica aprender cosas nuevas, lo cual implica sentir inseguridad mientras vamos ejecutando estas 3 tareas, estas nuevas cosas que estamos aprendiendo. Entonces, y saludos Alexander, esas son, en mi teoría personal, el hecho de que no hay una urgencia externa, de que las tareas son de resultado a largo plazo, o de que no se ve un resultado grande al corto plazo, significativo, y que además salen de la zona de confort, las 3 cosas juntas hacen que no les queramos dar un gran puesto en nuestra agenda. Y muchas veces, como menciona Alexander, el problema es la falta de claridad en la acción, como yo he dicho, ¿no? Y eso lo que tiende a generar es más problemas. Como yo te mencionaba, si el ejemplo es conseguir, Alexander escribe, ¿no? El riesgo es igual a la probabilidad de la frecuencia y las consecuencias, ¿no? Y efectivamente pero es esa claridad de la acción. Y una de las cosas en las cuales yo enseño y trabajo con muchos empresarios es exactamente en eso, ¿no? Es el venir y definir, porque cuando traen la lista de lo que ellos llaman los proyectos, ¿ok? En realidad es una lista de cosas que no se puede hacer, ¿ok? Te dicen cosas como, por ejemplo... Esa definición que dijiste tú de proyecto, impuestos, ¿cómo que impuestos? Sí. Eso no es un proyecto. Eso, bueno, pero tienes aumentar las ventas. Aumentar las ventas a $1, aumentar las ventas, duplicarlas, aumentar las ventas, crecer el equipo. O sea, y eso es un problema común que conseguimos, ¿no? Entonces, realmente, para tú poder llegar a ese segundo cuadrante en cual las cosas no son importantes, pero no son urgentes, se requiere pensar hacia el futuro, se requiere pensar de manera estratégica, se requiere iniciativa, pero sobre todo se requiere claridad. Ese es el cuadrante de los 4 cuadrantes donde tenemos que tratar de pasar la mayoría del tiempo, pero para poderlo lograr se requiere ese tiempo para pensar. Y para mí es algo muy interesante porque yo hablo de la hora extraordinaria, es como yo la llamo en inglés, extraordinary hour, ¿okay? Y es 1 hora, hora y media, donde yo siento a mis clientes a pensar. No es para hablar, no es para trabajar, es 1 hora para sentarse con una hoja de papel en blanco a pensar. Y lo interesante de esa tarea es la cantidad de resultados increíbles que mis clientes encuentran. Y no es la hora, no es simplemente que es la primera vez en muchos casos en los cuales ellos se dan el chance de parar a pensar, en vez de que todo sea un efecto de reacción. Es totalmente de acuerdo. Y, a ver, el ejemplo que yo manejaba cuando hablé del segundo cuadrante en cápsulas gerenciales ayer, era mi caso de que yo quiero alcanzar un nivel B1 en el idioma holandés. Ahora, no es aprender el holandés per se. Mi meta es obtener el pasaporte holandés. Para poder salir bien en el examen, necesito llegar a un nivel al menos B1, B2. Entonces, fíjate que no es pasaporte holandés, es llegar a un nivel mayor, cercano a B2 en holandés. Eso pasa por llegar a A1, A2 y B1 primero. Ok, el nivel B1 me toma 200 horas más o menos de estudio. No puedo pretender que voy a estudiar las 200 horas el día antes. Bueno, yo conozco mucha gente que usó esa metodología en la universidad, pero no funcionaba tampoco. No funcionaba. Entonces, fíjate que con esta meta del aprender el holandés, meta específica, aprender 200 horas de holandés, estudiar 200 horas de holandés en un año, 200 horas de holandés en un año son 4 horas semanales. ¿Ok? Entonces, lo primero ¿es una urgencia? No, no hay ninguna urgencia externa diciéndome tienes que estudiar 4 horas de holandés semanal. Y ahí voy con la primera pregunta que te dije para evaluar por qué estas cosas las dejamos a cabo, las posponemos
Y cuando nos damos cuenta, si respondemos lo mismo, sabemos que son importantes. Entonces, ¿es una urgencia? No, porque nadie me está apurando. ¿Toma tiempo? Sí, son 200 horas. No lo puedo hacer en una semana, no lo puedo hacer en un mes, son 200 horas. Número 3, ¿está fuera de mi zona de confort? Sí, cada vez que yo pongo la respuesta incorrecta en learndutch.org o en Duolingo o pronuncio alguna atrocidad en holandés, es incómodo, no es agradable. Pero tengo claro que esa incomodidad es un precio muy barato a pagar para obtener mi meta final, que es el pasaporte holandés. Entonces, he ahí un ejemplo personal. Y precisamente en esa cápsula del miércoles fue donde yo citaba una frase que nos enseñó a nosotros mi tío Leo, el papá de Leandro y de Leonardo, y de Luis y Patricia, que era piano piano se va lontano, que en italiano significa poco a poco, de paso en paso, se llega lejos. Y ese es para mí el asunto con este cuadrante. El cuadrante 2 rara vez te va a dar un resultado la semana que viene. Pero sin el cuadrante 2 no vas a tener ningún resultado importante, punto. Y el cuadrante 1 tampoco, porque el cuadrante 1, como mencionábamos, era un cuadrante en realidad de apagar incendios. Era un cuadrante de que son cosas que hay que hacer porque no porque en realidad te ayuden hacia ir adelante, ¿no? Estás en mute. Estás en mute, Fernando. La perspectiva que menciona Leandro es un poco distinta, porque la perspectiva tiene que ver con ir creando el futuro y de una vez como resolviendo los problemas que tú crees que van a ocurrir. Pero es un tema muy interesante. Susana Herman dice, despacio que voy deprisa. El general Gómez decía, vístame lento, que estoy apurado. Hay múltiples frases que te hablan del valor y al fin y al cabo eso es lo que es el interés compuesto. Cuando tú ves, por ejemplo, no, que Warren Buffett, que el inversionista, sí, pero la mayoría de sus inversiones las realizó al principio, las compró al principio de su carrera y sencillamente las ha mantenido. Y eso es el interés compuesto. Y Leonardo menciona algo que es muy importante y que Tim Ferriss dice, concéntrate en ser productivo, no en estar ocupado. Porque yo siempre digo a la gente, eso no es lo mismo. No es lo mismo y justamente estar ocupado es una de las características de ese cuadrante importante y urgente. Ser productivo es una característica de ese cuadrante importante y urgente. Sí, en las cosas que son urgentes, no urgentes, pero importantes, en el cuadrante 2, son las que te están acercando en verdad a tu meta. Y es para mí siempre la comparación con eso, y la voy a volver a seguir usando la semana que viene, es el hámster, la rueda del hámster. Por más que corra el hámster, sigue adentro de la jaula. Entonces, tú puedes dar 1000 pasos. Lo importante no es cuántos pasos diste en el día, sino cuántos pasos diste en la dirección que tú quieres ir. Porque si no, ¿de qué te sirve haber dado los 1000 pasos? No es consono, no está alineado con tus metas. ¿Ok? Entonces, ese es el cuadrante 2. Sí, hay una frase, perdón que te voy a interrumpir, porque hay una frase que a mí me encanta de esas. Okay, la frase es de Lily Tomlin y dice, el problema con la carrera, con el rat race, que es como se llama aquí en Estados Unidos, esa carrera de no ir a ningún lado, ¿no? Es que inclusive si tú llegas a ganarla, lo mejor que lograste es ser una rata. Tristemente, es así. Es correcto, es así, es totalmente así. Y es tan tentador estar ocupado. En el corto plazo, estar ocupado te hace sentir productivo. Esa es la ironía. Te da una falsa sensación de productividad. Te da una ilusión. Es una ilusión de productividad, pero sí. Y luego cuando pasas 5 o 6 semanas sin haber hecho nada importante y miras tu calendario, es deprimente. Fíjate lo que dice, me encanta, saludos a mi mamá, ella dice, en algunos de nosotros, en ciertos aspectos de nuestra vida, posponemos y además requerimos presión externa. Hay que revisar por qué si en otras áreas lo hacemos bien. Y se conecta con la pregunta de Leonardo.
Ajá, pero ¿cómo puedo hacer si me da fastidio y me cuesta mucho sentarme a hacer eso? ¿Qué consejos me pueden dar para enfocarme y dejar la carpintería? Y la pregunta es, ¿cuál es, ¿cuál es la razón por la cual esa meta es importante para ti? Ese es todo el sentido. Porque si me preguntas a mí, una vez más, yo no estoy aprendiendo holandés porque es un idioma hermoso. No lo es. Hasta ahora no lo es. Estoy aprendiendo un idioma holandés porque me permitiría obtener el pasaporte holandés. ¿Y por qué eso es importante para mí? Porque sencillamente mis hijas jamás tendrán que sufrir tratando de recibir la renovación del pasaporte venezolano. Entonces, el hecho de que ni yo ni mis hijas tengan que pasar ese problema, ese es lo que llaman, ese es mi why, ese es mi por qué. Cuando tengo claro el por qué y es emocional, no recuerdo, creo que era Tim Ferriss o Brendan Marshall, que él entrevistaba a los grandes, a la gente que tiene logros grandísimos, atletas del Hall de la Fama, etcétera. Ellos nunca, nunca decían, sí, yo logré esto porque quería ser el mejor. Yo logré esto porque quería los honrones. No, era, yo logré esto porque yo quería hacerlo para demostrárselo a mi mamá, para mi abuela que me ayudó. Casi siempre al final del why hay una persona. A veces somos nosotros mismos. Pero eso es lo único que te puede ayudar a sacar de la tentación de posponer. Y es la realización, darte cuenta de que esa cosa que es importante para ti, nadie te la va a poner en agenda si no eres tú. Así es. Sí. Yo tengo un programa que se llama, en inglés, el Impact Journal, el Diario del Impacto. Y justamente el trabajo del Diario del Impacto es ayudarte a descubrir esa parte. Una de las cosas que para mí siempre es muy, muy interesante es cuando yo me siento con los clientes y les pregunto, ¿qué quieres lograr en un año? ¿Okay? Y me encuentro con dos tipos de clientes muy claros. ¿Okay? El cliente que se queda viéndome paralizado y dice, no sé. ¿Okay? Y eso es la gente que nunca le dieron permiso, ni se los dieron, ni ellos lo encontraron, para pensar a dónde querían ir, sino que los han ido batuqueando todo el camino hasta que llegan a donde están. ¿Okay? El segundo tipo, el tipo que te dice, sí, yo sí sé, mira, y te dan una lista, y después la siguiente pregunta es, ¿dónde quieres estar en 3 años? Y una de las cosas que para mí es muy interesante con esa lista es que esa lista normalmente es más corta, ¿okay? En la gente que tiene una lista de un año. Y la razón de eso es porque nosotros tendemos como seres humanos a pensar que vamos a lograr más en un año que lo que vamos a lograr en 3. Entiendo que lógicamente no tiene sentido, ¿okay? Pero para la mayoría de la gente es así. La mayoría de la gente puede ver la inmediatez del año, pero cuando los llevas a 3 años no tienen la capacidad de ver. Y eso exactamente es el trabajo, y el trabajo es conectarlo. Entonces, en respuesta a lo que decía Leonardo, es entender eso. ¿A dónde? ¿Qué quieres ir? ¿Qué es el objetivo? El objetivo son muchas cosas. El objetivo puede ser, ¿sabes qué? Yo me quiero sentar encima del hormiguero como en 100 años de soledad, ¿ok? Y está muy bien, un objetivo totalmente válido. O el objetivo es yo me quiero retirar, o el objetivo es yo quiero que mis hijos vayan a la universidad, o el objetivo es irrelevante. Lo importante es tener ese objetivo, y ese objetivo tiene que moverte de adentro y encontrarlo. Y una vez que sabes ese objetivo, ahora empezamos a armar de ese objetivo hacia atrás. ¿Qué me tengo que convertir para poderlo hacer? Y yo, cuando hago el coaching, lo hago específicamente en 13 categorías. Este trabajo no es un trabajo de decir, ok, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? No. Son 13 categorías para poder llegar a eso realmente. Y trabajamos, como yo he dicho varias veces en el show, en la visión y en la estrategia. Trabajamos la salud. Trabajamos el aprendizaje y el crecimiento, las emociones, la vida espiritual, el carácter como persona, tu vida amorosa, tu vida como padre, si decides ser padre o no. Porque a veces pensamos, sí, pero ser padre nada más afecta al que es papá. No, afecta a ambos lados, inclusive al que decide no serlo. ¿Okay? Tu vida social, las relaciones, tu carrera profesional, posteriormente tu vida financiera y por último la calidad de vida en general, ¿ok? Porque todos estos factores, ¿ok?
hay que definirlos. Y la razón por la cual son 13, normalmente empezamos a trabajar de el primero, los que tú más tienes más acceso al control, que es la salud, y terminamos en la calidad de vida, que es donde menos acceso o control tienes. Pero todos son importantes porque a medida que vas entendiendo, entiendes cómo se relacionan mucho mejor el uno con el otro. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Y dice, Alexander, normalmente se hace para satisfacer alguna necesidad, que era la teoría de Maslow de motivación, y estamos de acuerdo. Y dice Leandro, yo nunca he podido responder esa pregunta de cómo me veo en un año, ¿no? ¿Cuál año? ¿Qué tengo que hacer en el mercado mañana? Y eso es una pregunta. Eso que viviendo en Venezuela es de verdad muy fácil caer en el cuadrante 1 para todo. Viviendo en cualquier parte, viviendo en cualquier parte. Yo tengo clientes en México, yo tengo clientes en Venezuela, yo tengo clientes en Europa, en España, en Australia, y los problemas son bastante similares. Y la razón es porque a nosotros, la gran mayoría de la gente, cuando va a la educación tradicional, eso no es algo que se te enseña. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te llevan al colegio y tú sabes que vas a ir de primero a segundo grado, a tercer grado, a cuarto grado y eventualmente te van a botar del colegio, ¿verdad? Porque te graduaste. ¿Ok? Entonces, si lo piensas, es en el caso de una escuela venezolana, es en cuarto año de carrera. ¿Ok? Después que llevas todos esos años que alguien te pregunta, oye, ¿y tú qué vas a hacer con tu vida? Esto no estaba planeado, ahora quinto, sexto, no. Entonces ese es el momento en el cual la mayoría de la gente ve el primer quiz de intereses. Yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, el mío decía que yo debía ser bibliotecario. ¿Ok? Yo decía, ¿y qué voy a hacer yo con eso? ¿Ok? Yo ni recuerdo el mío. El mío decía bibliotecario, no se me va a olvidar nunca. Porque además yo de mala fe admito habérselo llevado a mi papá a decirle, esto es lo que voy a hacer, y creo que a mi papá se le subió la presión ese día y todo. Pero eso es, y hay poca guía al respecto. Entras a la carrera universitaria, ¿ok? ¿Y cuánta gente entra a la carrera universitaria sin saber? Yo puedo decir, yo entré a la mía, yo estudié en Venezuela Derecho, yo soy abogado, ¿ok? Y ejercí por el mínimo tiempo necesario para poder salir de Venezuela, pero no me gustaba, ¿ok? Y después hice una maestría en negocio y me dediqué a esa conexión rara entre el mundo tecnológico y el mundo de negocios, ¿ok? Mi vida se mueve en esa intersección. En esa bisagra. No, con esto hay una cosa muy importante también con lo que decía Leonardo y lo que decía mi mamá. Mira, si tú no te puedes responder por qué la meta es importante, a lo mejor la meta es ajena. En la mayoría de los casos esa es la razón. Y sigue diciéndole, Leandro, es horrible, ¿no? Y es un proceso de desaprendizaje y el autoconocimiento necesario. Pero la clave del autoconocimiento es el desaprendizaje. Correcto. Y además no estábamos entrenados. En el caso de los venezolanos, no sé, en el caso de los latinos, en el colegio tú ibas y todas las urgencias eran externas. Era, este examen viene, yo tengo que estudiar, paso, y ellos me dirán si soy lo suficientemente bueno para llegar al siguiente nivel o no. Pero no había una sensación, no había una cultura. Yo voy a preguntarle a la ¿cuál es la Esperanza meta que te vas a poner? Y ahí ahorita tenemos, por ejemplo, a Alexander, a mi mamá Esperanza y a Alicia, que son docentes. Y me encantaría saber qué piensan ellos acerca de esto de la parte de ponerse metas, porque es curioso y estoy seguro que en la universidad sí se veía. Pero ya ese momento lleva 20 años de carrera. Yo creo que en el colegio tu criterio era diferente. Tu criterio era, vamos a ver el examen y depende del resultado, vemos si tenemos que estudiar. Pero bueno. Entonces, es verdad, no teníamos esa parte de metas. Y el asunto, insisto, con esto de los 4 cuadrantes y cualquier herramienta de gerencia del tiempo, es que si no tienes metas claras, ni te preocupes en agendar el tiempo. Porque no tienes alrededor de qué valorar ese tiempo y de cómo evaluar si la acción es importante o no. Hay un tercer cuadrante que se suele mezclar con el primero bastante. Y es el tercer cuadrante, que es las actividades que no son importantes y sí son urgentes o lo parecen ser,
o es que a lo mejor son urgentes para otro. Así es. Y yo aquí ¿Cuáles recuerdas tú de esas? Tenemos las que son urgentes, pero no son importantes. ¿Ok? Por ejemplo, suena el teléfono. Es un ejemplo típico. ¿Ok? El cartero llega a la puerta aquí y toca la puerta. ¿Okay? Es urgente porque está ahí, pero no realmente porque lo sea, ¿no? Pregunta Leonardo, ¿ustedes creen en buscar en orientación? Ya que a veces te llenas de problemas y resolver y no te da tiempo a esa hora de pensar. Y efectivamente sí, eso es, Leonardo, eso es exactamente lo que yo hago, ¿no? Y estos son los cuadrantes. Pero yo terminas buscando un problema que no sea el de fondo para sentir que estás haciendo algo. Así es. Pero yo quería mencionar del cuadrante número 3, urgente y no importante, y el número 4, no urgente y no importante. Y hay dos palabras claves, ¿no? En el urgente y no importante, delegar. ¿Ok? Ese es un cuadrante que tú, en la medida de lo imposible, ¿ok? Quieres delegárselo a alguien más, que alguien más lo haga por ti, y hay cosas que no te puedes librar, hay que hacerla. Entonces busca la manera de delegarla. Y por último, es ese que es no importante y no urgente. Y en los últimos años se ha hablado de minimalismo y simplificar tu vida. Ese es el cuadrante en el cual encajan todas esas cosas. Y uno de los grandes problemas cuando se habla de minimalismo y por qué se ha llevado al lugar equivocado, en mi humilde opinión, es porque se quiere aplicar ese minimalismo a los 4 cuadrantes. No, el minimalismo aplica a ese último cuadrante. Lo que no es importante ni es urgente. Ese es el lugar donde aplica el minimalismo. Pero lo hemos querido llevar a todos lados, ¿no? Y no aplica en realidad. Pero ¿por qué es tan importante estos 2 cuadrantes? Porque estas son las cosas que tendemos a hacer para sentirnos ocupados. Nos estamos teniendo ocupados, estamos haciendo una cantidad de cosas, pero que ninguna de ellas tiene valor. Y ahí es exactamente donde caemos en problemas. Te voy a dar un ejemplo y me encanta y creo que voy a terminar con los 4 cuadrantes porque quiero andar en lo que está diciendo Leonardo, que es un área que creo que puede ayudar a mucha gente. Pero con el cuadrante número 3, yo quiero citar a un escritor muy, muy sabio que decía en uno de sus tips de productividad, si tienes cómo pagarlo, subcontrata eso en lo que no agregas valor. Algo más o menos así. ¿Es correcto, Augusto? Eso suena. Yo puedo estar equivocado, pero eso suena que viene de este libro. Sí, es como el 20 algo. Puedes buscarlo y leerlo textualmente. Con mucho gusto lo puedo buscar y leerlo textualmente. Si lo puedes pagar, sal de ese problema y quédate. Si tienes el concepto del 23. Si tienes la liquidez. Si tienes liquidez, paga por las cosas que no disfrutas y que son más baratas hechas por uno mismo. Y ese es un consejo que surge justamente de mi trabajo con los empresarios, ¿no? Y yo siempre empiezo el capítulo diciendo, la clave es la liquidez, el tener la posibilidad, porque endeudarse para salir de las cosas que no disfrutas simplemente lo que genera es otros problemas a largo plazo. Y yo cuento en este libro, la lavada del carro, ¿no? Cuando yo crecí, mi papá, para darte la semana y el dinero, había que lavar el carro, pero además había que lavarlo con un balde, no con una manguera, porque a él le parecía que con la manguera se desperdiciaba el agua. Y no solamente había que lavarlo, sino que además él bajaba y quería un trabajo que yo no estaba dispuesto a hacer. ¿Okay? Entonces, era una tarea que en vez de ser 20 minutos demoraba 3 o 4 horas, porque yo me enojaba, no quería hacerlo. ¿Okay? Y en algún momento de mi vida, hace muchos años, dije que yo no volví a lavar un carro más nunca. ¿Okay? Si no puedo pagar el autolavado, no se lava el carro, se puede quedar a pedazos, no importa. Pero la razón no eran los 10, los 15, los 20 dólares que cuesta lavar el carro. La razón era el costo escondido que tenía. ¿Cuál era el costo escondido en mi caso en particular? Que me ponía un mal humor terrible. Tú me dices lava el carro y yo al día de hoy me pongo de mal humor. ¿Okay? Es el tiempo y es el malestar. Aquí en la casa, por ejemplo, yo vivo alquilado, pero si en uno de mis proyectos, de mis metas es comprar esta casa. En el momento que lo logre y firme, la primera remodelación es poner un dishwasher para no volver a lavar un plato y que lo lave no solo ahorra tiempo, ahorra agua, o sea que ecológicamente es lo correcto. El programa, este programa sale en radio aquí en Bonaire y yo tengo un cliente. ¿Qué hice yo empezando ya la semana pasada? Parte de lo que me paga ese cliente, lo agarré y se lo di a un editor.
¿Por qué? Porque yo los domingos pasaba 7 horas, entre 6 y 7 horas editando el programa. Este domingo le envié el programa al editor el sábado y mi plan era enviarlo el miércoles, pero pude enviárselo apenas el sábado. En la mañana, el domingo en la mañana ya yo tenía el programa. Y los domingos ya yo estaba acostumbrado a pasar 7 horas editando y entonces el domingo estaba así como, ¿y ahora qué hago? Y era eso, acababa, y entonces leía, empecé a preparar el siguiente guión, saqué planes de la semana. Genial, era eso, pude, porque hay tareas urgentes no importantes que son las que hacemos nosotros por miedo a delegar, porque si podemos pagar a quien lo haga y lo hace mejor que nosotros y nosotros no disfrutamos hacerlo, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo correcto. Así es, Leonardo dice, pero cuando estás comenzando, ¿okay?, que tienes poca ayuda, se complica. Y sin duda alguna, el comenzar siempre es difícil, ¿no? Y ahora, es cuando es más difuso todo. Correcto. Ahora, yo te voy a decir una cosa que yo he aprendido y que me enseñaron, que me enseñó a mí alguien al cual yo estoy muy agradecido, ¿no? Yo siempre pensé, Leonardo, que el comenzar era lo difícil. ¿Okay? Justamente por lo que tú mencionas, ¿no? Tienes poca ayuda, tienes muchos problemas, etcétera. Y en algún momento, conversando con alguien que tenía mucho más experiencia que yo hice ese comentario, es que el problema es el comenzar, ¿no? Me estoy agobiando. Y él se rió y me dijo, la única diferencia entre donde tú estás y donde yo estoy es el número de ceros del problema. Y yo me le quedé viendo, era una persona exitosa, y entonces le digo, no entiendo. Me dice, ok, déjame hacerte una pregunta. Si yo te doy ahorita $1,000, ¿te resuelve un problema? En ese momento además era cierto, sí me resuelve una cantidad de problemas. ¿Ok? Me dice, ok, si yo te puedo dar los $1,000 y resolverte el problema. Si tú me das a mí $1,000, no me resuelves ninguno. ¿Okay? Si tú me das a mí $100,000, entonces me empiezas a resolver los problemas. Pero los dos vamos a tener un número de problemas incalculables, esos no se van a acabar nunca. Lo que va a variar es el número de ceros que vamos a necesitar para resolverlo. Esa es una enseñanza muy valiosa que yo obtuve. La otra es, siempre es difícil. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en el matrimonio es difícil, punto. Pero estar divorciado también lo es. Tener dinero en el banco es difícil. ¿Por qué? Porque requiere consistencia, requiere disciplina. ¿Okay? Pero no tener también. Pero no tener también lo es. ¿Okay? Estar siendo yo una persona que en algún momento pesó 400 libras, ¿okay?, ser gordo es difícil. Ahora, hoy en día que peso 180, ¿okay?, también es difícil. No es que yo ahora peso 180 y es fácil. No, todos los días, en todo momento, tengo que estar pendiente de lo que me provoca comer, lo que de hecho me estoy comiendo. Entonces, una de las cosas importantes, Leonardo, es entender esa parte. Siempre va a ser difícil. Entonces, tenemos que entender qué es lo que queremos hacer y a dónde estamos dispuestos a ir, ¿no? Y dice la señora Esperanza, en educación dedicamos mucho tiempo en el diseño de objetivos a distintos niveles, pero a veces descuidamos el seguimiento. Más misteriosa aún es la relación de los objetivos con la clase y el propósito de la vida de los estudiantes. Y la señora aquí vemos 4 profesores universitarios y todos estamos de acuerdo en eso. El problema está en eso. El problema está en que al menos yo voy a decir lo que yo viví, ¿no? A mí se me habló de responsabilidad y de la responsabilidad que yo iba a tener a los 20 años. Yo antes, a lo mejor 18, a lo mejor, pero antes de eso, a mí no se me enseñó que eso iba a ser un elemento importante para la vida, ¿ok? Y que conste que no es un reclamo hacia mis papás, ¿ok? Mis papás hicieron lo mejor que pudieron. Exacto, con las herramientas que tuvieron, ¿ok? Porque además, estemos claros en algo, ¿ok? Ellos también les tocaron una enseñanza de lo que serían en este caso mis abuelos, que fue la mejor que pudieron hacer mis abuelos con las herramientas que tuvieron, buenas o malas o peores, ¿okay? Entonces, toda esa parte hay que considerarla, ¿no? Y entender esa parte. Pero como dice la señora Esperanza, una de las cosas interesantes es que se crea todo este proyecto, ¿okay? Pero se crea todo este proyecto y a veces
se ignora preguntarle a ese estudiante qué quiere hacer o se burla del estudiante, ¿no? Yo me río mucho con la promoción de la cual yo me gradué en el colegio, ¿okay? Y al mismo tiempo me da un gusto increíble ver cierta gente que soñaba con ser artistas, que soñaban con ser escritores, que soñaban con hacer otras cosas y que hoy en día lo han logrado. Porque la realidad es que a los 12 años nadie pensaba, yo voy a ser ingeniero químico especializado en polímeros. ¿Okay? Yo quería ser Batman. ¿Okay? Yo quería ser Batman. ¿Okay? Porque Batman tenía baticueva donde nadie lo molestaba y además full de computadora. Pero eso era yo. ¿Okay? pero Ciudad Gótica no lo hubiera defendido nadie, ¿no? Pero ser Batman también es difícil porque tienes que mantener a Alfred y a Robin. Así es, así es. Pero fíjate que hay una con respecto también, cuando estamos comenzando, lo curioso es que vivimos en la época donde es más fácil que en ninguna otra época anterior en el mundo alcanzar cualquier meta. Si yo le he pedido aquí ahorita a Leandro, a Leonardo, a cualquiera de las personas que nos están escuchando que me digan su meta, es casi seguro que les voy a poder recomendar un autor o un video en YouTube que les va a decir cómo lo hizo esa persona. Les Brown, y como dices tú, es difícil. Les Brown decía, hay momentos donde life is hard, donde la vida es dura. Y ahí uno tiene que ser más duro que la vida para seguir adelante. Tú me preguntas a mí cómo hizo Les Brown su carrera. Yo te la puedo decir. Su carrera de evaluador. Tú me preguntas a mí cómo hizo su carrera Pat Flynn, un excelente podcaster. También te la puedo decir. O sea, ¿por qué te la puedo decir? Porque ellos cuentan la historia. Cuando tú quieres hacer algo nuevo y no lo logras, puede ser que no sabes cómo hacerlo, pero también puede ser que no crees que puedes hacerlo. Y la tercera causa, y es bastante terrible, yo la he vivido, es que no crees merecer eso que estás buscando. Esas son las tres razones y las tres tienen solución. Si el asunto es que no sabes cómo hacerlo, un asunto de capacidad, en el círculo de capacidad-competencia, si es que no tengo el conocimiento técnico para hacerlo, vas y te metes en una clase. Si es que no tengo fe en mí mismo de cómo hacerlo, uno de mis consejos es, vas y escribes durante 20 días seguidos, vas a agarrar 5 minutos para escribir una victoria pasada. Algo donde tú, alguna vez que ganaste antes y cómo te hizo sentir. Y si el asunto es que no crees que lo mereces, averigua para qué lo quieres. Uno de los ejemplos que yo escribí en una de uno de los journals. Yo me imaginaba un diálogo con una persona diciéndome, no, es que bueno, entre el dinero y el amor es más importante. Y mi respuesta sería, bueno, eso uno me dice que tú crees que tienes que escoger. Y dos, lo que me dice es que te da miedo porque no sabes hacer dinero. Y estás dejando que ese miedo te bloquee. Y al decir que tienes que escoger entre las dos y nada más puedes escoger una, te estás liberando de la responsabilidad de aprender a hacer el dinero extra. Ahora, la pregunta que yo le haría a esa persona, que es la misma que me hicieron a mí también cuando empecé a tratar de hacer más dinero, es, ¿qué harías tú con el dinero? Pagaría, le compraría pasajes a mi mamá, le compraría pasajes a mis suegros, compraría regalos para amigos, compraría regalos a mis hijas, etc. Entonces me dicen, ajá, ¿cuál de esas cosas es mala, es negativa para el mundo? No, ninguna. Bueno, entonces vas a escoger el miedo sobre ese regalo que le quieres dar a una persona amada. Eso no es correcto. Esas son para mí las tres dimensiones cuando nos trancamos, o nos falta el conocimiento técnico, o no creemos que lo podamos hacer, o no creemos merecer la recompensa. Eso es correcto. Y después hay dos elementos importantes, ¿no? Uno es el miedo que tenemos al fracaso, ¿ok? Y el miedo al fracaso es un miedo interesante, pero no es el peor caso. El peor caso es el miedo al éxito. Porque ¿qué pasa si esa aventura o ese trabajo duro que voy a poner da los resultados? Y lo que tendemos a pensar es en todos los problemas, ¿no? Y de hecho, hay una autora americana, Mel Robbins, que a mí me encanta, dice, no te equivoques. Regret, arrepentimiento, nunca viene de fracasar. ¿Okay? Nadie que ha fracasado se arrepiente.
El que se arrepiente y el que tiene ese arrepentimiento lo tiene porque renunció. Y si tú ves, por ejemplo, las historias muy famosas o a lo mejor no tan famosas, si uno piensa en Walt Disney, ¿cuántas veces fracasó? Y cuando tú buscas, yo en algún momento leí, ¿no?, que una autobiografía no era más nada que el relato de un fracaso. Y desde ese día empecé a leer autobiografías, porque yo nunca, la autobiografía era un género que nunca me había interesado. Hasta que leí esa frase que decía, la autobiografía no es más que el relato de un fracaso. Y si tú lo piensas, muchas de esas historias son exactamente lo que eran, ¿no? Y dice mi mamá que no sé, nuestro colegio era muy bueno y que, exacto, es que eso es lo que quiero decir. Nosotros tuvimos, en el caso de nosotros y los que nos escuchan, nosotros tuvimos de los mejores colegios y de los padres más capacitados. Entonces no era ni siquiera un asunto de colegio, ni un asunto de paternidad de los padres. A mi parecer, dentro de la sociedad y generación en la que fuimos creciendo, eso de ponerte las metas no era no era un tema. En cambio, cuando tú ves, para mí, haberme graduado de la universidad, aun cuando es un logro, palidece ante el hecho de que mi abuela y mis padres y mis tías se hayan graduado de la universidad, porque ellas tenían 10% de mis recursos y las universidades eran lejos y había que hacer un esfuerzo. Pero en parte pareciera que esa situación de dificultad hacía que cada meta valiera más y no había razón para pensar, ay, bueno, me voy a poner a ver Netflix. No, voy a estudiar, porque es el único camino hacia adelante. En la medida en que fuimos avanzando dentro del país y hubo viendo más confort, hubo menos urgencia de alcanzar la siguiente meta. Hay múltiples estudios que indican que los inmigrantes de primera generación suelen tener más éxito económico en ese país que sus hijos, porque tienen más empuje, y que la tercera generación menos que la segunda. En Venezuela parece que hubiese ocurrido eso sin emigrar, sino que sencillamente hubo una generación para la que fue tan duro que cuando lograron todas las cosas tuvieron unos logros inmensos, pero hubo menos hambre. Y no porque ellos no hubiesen hecho algo bueno, sino porque sencillamente globalmente como sociedad no hubo un siguiente paso claro a dónde queríamos llegar, ni como sociedad ni como personas. Y al no tener eso es muy difícil tener un alto rendimiento, ser altamente eficiente. Así es, dice Alexander una cita famosa de Thomas Edison: no fallé 1000 veces, la bombilla fue una invención con 1000 pasos. Y a mí siempre me ha encantado Alva Edison y yo tuve la oportunidad de ir a 2 lugares. Uno fue una granja que ellos tienen en Michigan, que el Ford tiene en Michigan, en la cual ellos compraron los edificios y los movieron bloque a bloque de Edison. Una cosa espectacular de ver. ¿Okay? Pero ahora que me mudé, que vivo en New Jersey, en la ciudad donde yo vivo, se llama West Orange, que era justamente donde Alva Edison estaba, antes de que se mudara a lo que hoy en día se llama Edison, New Jersey. ¿Okay? Pero él tiene esa cita que a mí me encanta, Alexander, y tiene otra que dice: cuando crees que has agotado todas las posibilidades, recuerda, no lo has hecho. Correcto. Y eso es muy importante porque, como decía Leonardo, cuando estás empezando un proyecto, yo a veces le digo a la gente, si yo te doy a ti 20 cajas de zapatos y te digo que en una de ellas hay $1.000.000 y tú abres la primera y no encuentras el dinero, ya, no vas a abrir más ninguna caja. Te aseguro que vas a abrir las 20 cajas muy rápido. Lo mismo pasa con el éxito. El éxito es ese $1.000.000 en una de las 20 cajas, pero vas a tener que abrir 19 en el camino. Uh-huh. Y ninguno de esos, todo eso son peldaños a. Hablando de rechazo, el coronel Sanders también 1009 rechazos con su pollo cuando lo salió a vender a los 65 años de edad. Jamie Kerr Lima, una muchacha que ella creó una marca de cosméticos llamada It, que se la vendió hace poco a L'Oreal por más de $1 billón, más de $1.000 millones.
Ella dice que ella cuenta más o menos cuántos rechazos, que ella sacó la cuenta y había recibido más o menos 37,000 rechazos mientras ella trataba de vender sus productos. Ahora tiene más de ahora tiene más de $1.000 millones en su cuenta. Entonces, volvemos a lo importante. Y ella no lo hacía por el $1.000.000. Ella lo hacía porque ella tiene problemas de piel y tiene su complexión. Ella no es una mujer, una Barbie delgada, ella es gordita. Es muy linda. Pero a ella una vez le dijeron en una reunión, es que no queremos comprarlo porque no creemos que las mujeres vayan a comprar productos de belleza de una muchacha que se ve como tú. Y ella decía, pero si la mayoría de las muchachas se ven como yo y son bellas. No entiendo, ustedes están todos equivocados. Entonces el fracaso no es más que el peldaño hacia el éxito, siempre y cuando trates de no hacer el mismo fracaso otra vez. Porque si sigues dándote el mismo golpe una y otra vez, bueno, entonces ya estás escogiendo fracasar. Y eso me puede indicar, si me lo preguntaran a mí, si estás escogiendo fracasar una y otra vez, es que sientes que no te mereces lo que quieres obtener. Y sinceramente, hasta que no cambies esa sensación de merecértelo, todo lo demás es cosmético. Es así de sencillo. Puedes tomar las acciones y vas a tener resultados. Pero ¿cómo vas a seguir tomando las acciones si no tienes ánimo? Si no sientes, no solamente no sientes que la meta es posible, sino que no sientes que te la mereces. Y yo recuerdo, no, sí, todos pueden. Es cuestión de seguir. Yo recuerdo que uno de mis programas mentales, no, pero es que los ricos trabajan a veces los fines de semana y trabajan tarde en la noche. Y entonces para poder ser rico, tienes que hacer eso. Y yo pensaba en mis adentros y yo no quiero hacer eso. ¿Y sabes cuándo estaba pensando eso? A las 12 de la noche, un domingo editando el programa. Y yo, ahí mismo yo dije, ¿pero qué estás hablando? Tú estás haciendo todo eso ya. Y yo, mira, ok. Entonces va bien, merezco ser rico. Venga. Y eso, como tú dices, es una concepción equivocada que tenemos. Es cierto, yo lo digo mucho, yo trabajo una cantidad de horas en la semana. Como dueño de mi propia empresa, trabajo muchas horas. Pero también tengo la posibilidad de que llegue un correo la semana que viene y mis hijos tienen una actividad en el colegio y yo bloqueé el día miércoles de 11 de la mañana a 3 de la tarde y no me importa un pepino lo que va a pasar. Tengo el lujo. La libertad. El lujo y la libertad de que yo estoy sentado en mi casa, ¿okay? Y más veces de las que voy a reconocer, mis hijos se acercan aquí y tenemos esa interacción. Es una cuestión de elección. Sí, a veces yo estoy a las 2 de la tarde del martes, no estoy trabajando. Eso quiere decir que a veces trabajo, ¿qué día es hoy? Jueves, a las 9:40 de la noche. ¿Ok? Pero es una cuestión de elección, de a dónde quieres ir y qué es lo que quieres lograr y qué es lo que disfrutas. Si tú me preguntas a mí, si tú me preguntas mañana en la mañana, oye, ¿hasta qué hora trabajaste ayer? Nunca se me ocurriría decirte que va a ser hasta las 10 de la noche, porque no, yo... hace poco, un domingo, mi hijo el pequeño se me acercó y me dice, papá, es domingo. Le digo, sí, es domingo, pero estás trabajando. Y le digo, sí, estoy trabajando. Me dice, pero los domingos, ¿por qué estás trabajando un domingo? Entonces me volteé y le dije, bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿A ti te gusta jugar Roblox? Y me dijo, sí, me encanta jugar Roblox. ¿Te gusta jugar Roblox el domingo? Claro, me encanta jugar Roblox el domingo. Le digo, bueno, eso es exactamente lo que yo he logrado hacer con mi trabajo. Mi trabajo es como jugar Roblox. Y se me quedó viendo con una cara muy interesante. Me dijo, yo también trabajaría el domingo. Y se fue muy contento. Claro, el número de horas. Insisto, lo que me encanta la conversación hoy con todo el mundo. Y cuando hablan, por ejemplo, de lo que dice Leonardo, que de la frustración y las necesidades hacen que renuncien a ciertos proyectos. Sí, pero la frustración es cuando uno dice, no tengo claro que puedo llegar allá. Y eso puede pasar en el segundo paso o en el paso 999. Cuando pase, la única respuesta, y en estos días me escribía a alguien por el que vio la promoción en Facebook y me decía,
Pero ¿cómo hago los días que estoy más cansado? Yo trabajas el doble. Los días que no tienes energía es el día que tienes que trabajar el doble. Solamente para no rendirte. Y lo que tú decías, Augusto, es lo mismo que yo estaba pensando. El número de horas que trabajas es irrelevante. Porque tiene que ver con que si te gusta o no haber hecho esas horas. Hay trabajos de 10 horas a la semana que no me puedes pagar para hacerlos. Yo puedo trabajar 50, 60 horas a la semana entre las cápsulas y hacer juegos de mesa. Entre domingo y lunes yo dormí 2 horas y media. Yo me acosté a las 12 de la noche y me paré a las 2 y media con 2 ideas de 2 juegos de mesa y sencillamente no podía dormir de la emoción y me senté a escribir y estuve 24 horas despierto entre el trabajo normal, el trabajo de los juegos, el trabajo de las cápsulas, y cuando me fui a dormir fue porque dije, oye, yo creo que me tengo que ir a dormir. Pero es eso, es irrelevante. El número de horas es mentira porque es un juego. Y eso es exactamente la diferencia. La diferencia y la diferencia con relación a lo que decía Leonardo es esa. Tú tienes que buscar qué es ese juego y qué es ese juego y dónde está los japoneses lo llaman Ikigai, ¿ok? Y dónde está exactamente esa interacción, ¿no? Y hay muchas maneras de llegar ahí, pero ¿dónde está esa interacción en la cual tú llegas y yo puedo decir abiertamente a las 8:22, ¿ok? Cuando nos conectamos para preparar, para arrancar el show, yo le comenté a Fernando, estoy mentalmente agotado. ¿Okay? Abiertamente lo digo, lo comenté, tengo una semana larga, ¿okay? Pero en este momento, si tú me preguntas, yo puedo seguir el show, ¿ok? Sí. ¿Okay? Si tú me preguntas, ¿trabajaste? ¿Hasta qué hora trabajaste? No te puedo decir, hoy trabajé 2 horas, ¿ok? Que fueron las 2 horas una hora que me pasé sentado en el banco haciendo una transacción, ¿ok? Esa fue trabajo, pues fastidiosísimo, ¿ok? De resto, no trabajé, yo tengo la suerte de que hago lo que yo quiero, ¿no? Es correcto. Yo hoy creo que trabajé como 4 y jugué como 6. ¿Qué fue jugar? Escribir los guiones de la semana que viene, responderle a gente que me manda preguntas acerca de cápsulas gerenciales, sacar presupuesto porque me llegó un cliente pidiéndome una cosa, sacar presupuesto porque me empezaron a llegar clientes a querer comprar cosas. Hey, si así llueve que no escampe. O sea, ese es el asunto, ¿no? Cuando nos deprime el trabajo y nos sentimos muy cansados, para mí eso no revela que estamos trabajando muchas horas, sino que estamos pasando horas trabajando en algo que no tiene relación con lo que queremos ser de verdad. Y como dice Augusto, si fuera por nosotros seguimos hablando, pero nuestro formato termina máximo en 1 hora y 15, así que vamos ya a despedirnos por el día de hoy. Augusto, ¿algo más para hablar aquí de la gerencia del tiempo y todo lo demás que hemos hablado? No, pues voy a dejar, ¿no? Dice Leonardo, pero cuando la necesidad, especialmente las económicas, es difícil persistir, ¿no? Pues caes en la desesperación de no ver los resultados, ¿no? Y empiezas a buscar otra opción. Y yo te voy a recordar, Leo, que Henry Ford, ¿ok? Quebró 3 veces antes de abrir Ford Corporation. Y no porque no creyera en el carro, las 3 veces fueron tratando de hacer un carro, ¿no? Es simplemente recordar que no es a donde quieres llegar, es estar consciente también de cuál es esa distancia entre donde estamos, pero muy importante es recordar dónde estábamos y a dónde vamos avanzando. Una de las cosas que nosotros los seres humanos hacemos terribles, son terriblemente mal, somos malos para esto, es recordar a dónde estábamos. Y yo pongo siempre el siguiente ejemplo con mis clientes. Si yo te voy a enseñar a mecanografiar, ¿okay? Hacer touch typing en la computadora y hacemos un examen ahorita y haces 15 palabras por minuto, ¿okay? Es lento, es lentísimo. Ok, perfecto. Ahora yo te voy a instalar el programa y vas a empezar a tipear. En el momento que tú rompas la bandera de 30 palabras por minuto, la barrera de 30 palabras por minuto, y yo te digo, ¿tú te acuerdas a cuánto tipeabas cuando empezaba? Pues a 30, siempre he tipeado a 30. Nosotros tendemos a olvidar de dónde venimos, cuáles son los retos, cuáles son las cosas que hemos ido superando, en vez de utilizar todas esas pequeñas cosas que hemos ido superando para
recordarnos a nosotros mismos de manera consistente todo lo que hemos avanzado. Entonces tendemos a pensar, oye, ¿sabes qué? Yo soy malo en algunas cosas, ok, está bien. Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo me vine a los Estados Unidos, yo no hablaba inglés. ¿Okay? Yo me vine aquí, yo no hablaba ni dónde estaba el baño. ¿Okay? Y cuando yo publiqué mi primera novela en inglés, ¿okay? Uno de los reviews, ¿okay? Era, ¿okay? Este autor se nota claramente que el inglés no es su primer idioma. Me recordó a Nabokov. ¿Okay? Yo no sé si la persona lo dijo de buena manera o fue un insulto. Para mí fue uno de los halagos más grandes que me han dado. ¿Por qué? Porque si tú no sabes, Nabokov era un ruso que escribía en inglés. ¿Okay? Y todo en la vida es una cuestión de la perspectiva con la que lo agarres, ¿no? Mi abuelo decía, y yo recuerdo mi abuelo contaba un chiste de dos personas que van en la acera y se encuentran el uno con el otro y uno se le voltea a uno y le dice, yo no le doy paso a una persona como usted. Y el otro lo ve así, se baja de la acera, pero yo sí. ¿Okay? Y es importante recordar esa perspectiva y en dónde estamos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Pero como dije, siempre recordar de dónde venimos, siempre recordar cuáles son los obstáculos que ya hemos superado, porque eso de saber cuáles son los obstáculos que ya hemos superado es lo que nos va a permitir tener la confianza de que el próximo también lo vamos a poder superar. Totalmente de acuerdo. Una de mis grandes recomendaciones para cualquier persona que se sienta frustrada o no se sienta frustrada, pero esté empezando algún camino de una meta nueva, es que empiece a escribir un diario. Y yo sé que suena, para sobre todo uno hombre latino, suena como, no, es que cuando tú escribes en el diario el problema que tienes hoy y cómo te sientes hoy y lo que vas a hacer al respecto, y luego revisas 2 semanas después y tú dices, oye, yo creía que esto era un problema grande y fíjate cómo ya he avanzado. Pero insisto, una de las cosas es integrar las victorias pasadas. John Assaraf, que es un escritor y magnate del real estate, cientos de millones de dólares, él tiene su vision board con las misiones que quiere lograr, pero también tiene un accomplishment board donde tiene las cosas que ya logró. Y él las mira para recordar, ya yo logré todas estas cosas, entonces no debo tener miedo a las nuevas. Es así de sencillo. Entonces hay que integrar, como dice Augusto, hay que recordar, por más mal que te sientas ahorita, ¿sabes qué? Si tú miras atrás, te vas a dar cuenta que hoy estás mucho más evolucionado y has avanzado más que como estabas la semana pasada. Y esa es la realidad. Y el diario puede ser a mano, puede ser en el teléfono, puede ser una nota de voz. Es sencillamente algo donde uno diga y lo vacíe en el papel, voy por aquí en mi vida. Esto es lo que me gusta, es lo que no. Y ya, el siguiente paso así y así, una vez, uno tras otro. Pero bueno, vamos ya llegando al final. Esto fue Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Gracias por la increíble participación a todo el mundo. Leandro, Leonardo, Alexander, Alicia, Neil. De verdad, muy interesante. Y sí, por cierto, que un diario puede ser de dictado y el teléfono tiene de voz a texto y te lo escribe ya. Así lo puedes leer cuando quieras. Pero bueno, ya saben, estamos en LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. La semana que viene estaremos aquí de nuevo y vamos a hablar acerca de errores comunes al hacer tu agenda. Y ese tema, insisto, la gerencia del tiempo no es la gerencia del tiempo, es la gerencia de tu vida y de tus sueños. Punto. Si no gerencias tu tiempo, no vas a tener, tus sueños no se van a dar. Así de sencillo. Augusto, ¿tienes algo más? Aunque estás en mute. Nada. Perdón, en el último minuto tuve un pequeño problema tecnológico porque cierto patón, que no voy a decir quién fue, pateó el cargador y todo se enchufó. Todo se derrumbó dentro de ti.
Bueno, todo se vamos. derrumbó de este lado. Pero no, darle las gracias a todos. Y pues sí, Leonardo, un curso intensivo de cápsulas gerenciales. Aquí estamos todos los jueves. Únete al grupo de Telegram. Y él tiene nuestro teléfono personal, además. Además de eso. Por Pero cierto, a todos los que están ahí se pueden unir al grupo de Telegram, donde tenemos, la meta es tener conversaciones inspiradoras con frecuencia, porque hace falta gente alrededor de uno animándolo. Normalmente cuando uno empieza un proyecto nuevo, muchas veces lo que te consigues es la gente que te dice que no sé por qué no se puede. Acá tú vas a conseguir gente que te dice por qué sí se puede y cómo tienes que hacer. Sin drama, sin mayores cursilerías, digámoslo así. No, hey, sí se puede porque ya lo hemos ido haciendo. así es. Entonces, bueno, gracias y ¿Me? nos vemos la próxima semana. Y recuerda, tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones. Gracias.